Mostrar el chat en tus directos, en tu streaming o en tu gameplay realmente no es una locura y tampoco estamos alejados de la realidad de que de pronto no se puede hacer. Así que si ustedes quieren aprender cómo podemos mostrar el chat de nuestro WhatsApp en medio de un directo, quédate a ver este video tutorial completico, porque aquí te voy a enseñar la manera más cómoda, más tranquila y más profesional para que puedas poner el chat en tu streaming. Vamos con el patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. Utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Bien amigos, entonces, importantísimo antes de continuar, debemos tener instalado nuestro WhatsApp en nuestro PC, pues obviamente para poder hacer todo este ejercicio. Teniendo esto claro, entonces vamos a ir a nuestro WhatsApp. Y aquí en la parte de WhatsApp, en los tres punticos, vamos a ir a la parte de configuración. Bien, aquí en configuración vamos a ir a fondo de pantalla. Y bueno, yo les doy un consejo a nivel personal. He evaluado varios de estos colores y el que más se ajusta aquí en este WhatsApp en el PC es este rojo de acá. No sé, le diríamos vino tinto o rojo, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Ahora, uno de los tips importantes para poder realizar una buena configuración de ese chat en OBS, lo importante es que quites este añadir WhatsApp Doodles o Doodles, no sé cómo se diga. ¿Por qué? Porque este de acá quita esos muñequitos que están de fondo y nos deja ese color así, neutro o neutral o completo, sin tanto muñequito, tanta imagen, ¿no? A la carachos. Seguidamente, amigos, vamos a ir a nuestro OBS. Y en nuestro OBS, digamos que acá tenemos nuestra cámara, ¿cierto? Nuestra pantalla principal. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. En las fuentes vamos a añadir una captura de ventana. ¿Listo? En esa captura de ventana vamos a poner nosotros acá nuestro WhatsApp. Y aquí vamos a capturar el chat de WhatsApp. Aquí está. ¿Listo? Muy importante. Aquí en la parte de automático ponerle Windows 10, listo. Y aquí en capturar cursor se lo voy a quitar porque no quiero obviamente que cuando pase la flecha por encima de mi WhatsApp pues se vea en la transmisión. Teniendo esto claro, le voy a aceptar y muy fácil. Saben ustedes que con control F podemos ajustar la imagen a nuestro lienzo. Listo, ya tenemos nuestro WhatsApp acá. Ahora empezamos a modificarlo. Así que entonces vamos a dar al sostenido desde la parte izquierda y vamos a llevarlo hacia la derecha hasta aquí. ¿Listo? Arriba vamos a hacer lo mismo. Alt y vamos hacia abajo, que no se vea el nombre del grupo. Y desde abajo hacia arriba vamos a hacer lo mismo. Bien, ya teniendo esto claro, esto ya configurado, vamos ahora a ajustarlo. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Es muy fácil. Te vas a ir aquí a la parte de WhatsApp y vas a modificar esta parte, digamos, no a minimizarlo, sino a reducirlo, ajustarlo. Y vas a tratar de dejarlo de esta manera o de esta medida. Esto con el fin para poderle dar como esa medida correcta en nuestro WhatsApp. Tú lo vas a poder ir modificando hacia allá, hacia acá, pues eso realmente son gustos. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, yo siempre llevo esto hacia arriba, hacia abajo y esta parte de acá la llevo hasta donde no puedo más. Teniendo eso claro, vamos a ir entonces aquí a nuestro WhatsApp. Vamos a ver que pues obviamente falta configurar. Y entonces ahora lo que vamos a hacer en este caso, quitar el corte. ¿Listo? Entonces el corte lo llevamos hacia acá, hacia aquí y ahí está. ¿Listo? Y le dimos arriba.
Listo, ahí está. Y abajo evaluemos que se vea hasta la línea. Listo. Y miren que acá hay una parte negrita. Si le alcanzan a ver un marco negrito ahí. Ese lo vamos a quitar también. ¿Listo? Entonces, al sostenido y lo llevo hacia acá. Y listo. Ahí está. Lo llevamos ahora sí hacia aquí, hacia la parte izquierda. Lo podemos ampliar un poquito, ¿cierto? Así, que se vea chévere. Y ahora viene ese paso que está genial, que está, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Aquí faltó quitar un pedacito. Vamos a ir a la parte de WhatsApp. Vamos a darle clic derecho, filtros. Vamos a darle aquí en el más y vamos a decirle aquí en el más que quiero un filtro de color. Filtro de color. En ese filtro de color voy a seleccionar. Voy a poner esto aquí. Ahí se ve. Voy a poner aquí en esta parte donde dice verde, color personalizado. Ojo, aquí en color personalizado voy a seleccionar el color, pero como quiero ese color correcto, ese color exacto, entonces voy a darle aquí, Pick Screen Color. Se va a activar como esta crucecita, ¿la ven? ¿La ven ahí? Entonces yo me pongo aquí en el color rojo, selecciono, listo. Él me trae el color automáticamente, o sea, ya lo reconoce. Hagan de cuenta cuando trabajamos Photoshop y queremos conocer un color en específico. Ella lo reconoce aquí. Entonces yo le voy a dar aquí aceptar y miren que inmediatamente se me va ese fondo. Ahora, si yo llevo obviamente esto todo a su tope aquí, pues voy a empezar a afectar colores. Debo tener en cuenta eso, ¿no? Voy a empezar a afectar colores. Esta suavidad también, mucho cuidado con la suavidad. Yo normalmente la dejo como por acá, ¿listo? Y esta parte la dejo como, a ver, me estoy guiando con este. Voy a poner esta parte aquí. A ver, guiémonos con este efecto aquí, que se vea bien, ¿listo? Y entonces, miren, aquí no, bajémosle. Ahí es, listo, bien, súper. Ahora sí le voy a aceptar, bien. Puedo recortar esto un poquito más porque ahí había como una línea roja, ¿cierto? Ahora sí evaluemos en el chat que cuando yo voy subiendo, miren, y ahora porque les decía yo en este caso el tema del rojo, ¿no? Ese rojo exactamente, porque yo por aquí envié en algún momento en el chat una alerta y mostraba mucho los rojos. Miren acá, ¿sí lo ven? Entonces yo acá en este caso no estoy afectando esos rojos. Voy aquí a la parte de filtros y voy a mirar que si yo le subo aquí mucho, pues miren los rojos cómo se ponen, ¿sí? ¿Sí ven que cambian? Entonces yo lo que tengo que hacer es no afectar esos rojos y tampoco en ese caso afectar algún otro color. Por eso digo yo que el color, este color exactamente que le puse al WhatsApp es el idóneo, porque no deja que se afecte pues el resto de, voy a cerrarlo acá, el resto del chat. Entonces voy a ir subiendo y miren que aquí se puede ver y se puede ver de una manera profesional realmente cuando mostramos nuestros chats. Podemos ir mostrando imágenes, podemos ir mostrando el chat de las personas que van escribiendo. Todo va saliendo ahí. Y todo en vivo y en directo, porque obviamente estamos haciendo la captura del chat. Aquí yo les voy a escribir así ahorita. Aquí en medio de este video voy a escribirle: hola equipo OBS. Saludos a todos. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, claro que sí. Y aquí envío. Y miren que inmediatamente ya sale ahí nuestro chat. Así de fácil. Bueno, miren que acá hay una línea. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Acá hay una línea que tenemos en este caso que eliminarla. ¿Listo? Esa línea se tiene que eliminar. Entonces vamos a tomar aquí el WhatsApp y vamos a poner aquí un poquitico. Solo es un poquitico. Listo, ahí está. Para que vayamos dando ese ajuste, ¿no? Ese ajuste. Y ya, la verdad, así queda muy bien. Así podemos mostrar nuestro chat de esta manera tan sencilla y que pues realmente es sencilla, pero se ve muy profesional, se ve muy llamativo y se ve bien trabajado. Si esta alternativa de mostrar el chat de WhatsApp en tu OBS te gustó, déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios para pues obviamente saberlo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla, claro que sí, sea de este video o sea de otro tema técnico, no dudes en preguntarlo. Y también, obvio que sí, si te gustó este video tutorial te invito para que le des un gran like, te suscribas al canal aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y compartas este video tutorial a tus amigos. No te quedes con la información, transmítela a otras personas, a otros amigos, para que también puedan mejorar en sus directos, en su streaming, claro que sí.
Y no siendo más, chicos, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo y recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.